Hola, bienvenidos a LinguaVid una vez más. Recuerden, LinguaVid es una puerta abierta al mundo. En esta ocasión vamos a mirar la serie número 3 de los verbos. Venimos viendo la serie de los verbos, esta es la tercera serie. Y vamos a hablar en este caso de clases de verbos del inglés. Esta es la parte 1, Part 1, Kinds of Verbs. Eso es lo que vamos a ver hoy en este particular video. Bueno, necesariamente cuando hablamos de las clases de verbos del inglés, imprescindible hablar de los verbos principales, los main verbs. Los verbos principales son los verbos o la parte más importante en una oración. Sin ellos, la oración no estaría completa. Los verbos principales pueden combinarse con otros verbos, llamados verbos auxiliares, para formar frases de 2 o más palabras. Eso lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero igual voy a darles un ejemplo. Ella ha estado trabajando. She has been working. En este caso el verbo principal viene siendo, ¿cuál? Exacto, working. Y el verbo auxiliar, en este caso viene siendo been. Miremos otro ejemplo. We may receive. Posible que recibamos. El verbo receive es un verbo principal. Los verbos principales se dividen en dos grupos, los regulares y los irregulares. Así es que vamos a hablar de cada uno. Regular verbs, los verbos regulares son todos aquellos que forman tanto su pasado como su pasado participio agregando la terminación ed o simplemente de si el verbo termina en e. Por ejemplo, el verbo smoke, fumar, termina en e, entonces solamente le agregamos la d. Pero miremos por ejemplo el verbo walk, caminar, le agregamos ed, walk. Y en pasado participio, obviamente es igual, walk. Tienen la misma forma de escritura y la misma pronunciación. Si tenemos eso en cuenta, entonces los verbos irregulares, por consecuencia, son verbos que no escriben su pasado con ed. Podemos inclusive decir que no tienen reglas de conjugación. Estos verbos solo se pueden aprender en contexto. Sin embargo, estos verbos tienen 5 formas o grupos específicos. Le voy a dar un ejemplo de cada uno de estos grupos para que lo tengan en cuenta. Vamos a utilizar unos símbolos para que esto nos ayude a memorizar estas 5 formas de los verbos irregulares. Vamos a usar el signo igual para indicar, obviamente eso, igualdad en algo. Y el signo de desigualdad para indicar lo contrario. Bueno, entonces, primer grupo de formas son los verbos irregulares que se escriben exactamente igual y se pronuncian exactamente igual en sus 3 tiempos: presente, en pasado y en pasado participio. Les voy a dar 2 ejemplos. El verbo put, y el verbo cortar, hot. Bueno, ese sería el primer grupo. O sea, los 3 tiempos son iguales. El segundo grupo sería el primer tiempo, o sea, el presente y el pasado son iguales, pero el pasado participio es diferente. Tenemos el verbo golpear, beat, presente y en pasado es igual, beat y beat. En pasado participio es beaten. Bueno, el tercer grupo sería entonces conformado de la siguiente manera. El presente, vamos a decir que el presente no es igual al pasado y al pasado participio, es decir, el pasado y el pasado participio son iguales y son diferentes al presente. Miremos el verbo sentir, por ejemplo, feel, presente, pero en pasado y en pasado participio son iguales, felt y felt. Otro verbo que tiene esta misma característica es, por ejemplo, el verbo alimentar, feed, en pasado y en pasado participio es fed. Bueno, un cuarto grupo sería, las 3 formas son diferentes, pasado, el pasado participio y el presente son completamente diferentes. Miremos el verbo, por ejemplo, morder, bite, beat, beaten, bite, beat, beaten. Las 3 formas son diferentes. Miremos el verbo arise, arose, arisen. Y tenemos un quinto grupo que el presente y el pasado participio son iguales, pero el pasado es diferente. Entonces tenemos 2 verbos que son muy parecidos. El verbo venir, por ejemplo, come, que sería entonces come, came y come de nuevo. Y el verbo volverse, convertirse en algo, volverse, become, became, become. Bueno, estas serían las 5 formas que tienen los verbos irregulares. Por eso, como lo he dicho anteriormente en otros videos, es más fácil indicar uno la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular simplemente diciendo que los verbos irregulares no escriben su pasado con ed.
o que los verbos regulares son los que escriben su pasado con ed. Es decir, usamos la misma analogía, es más sencillo. Debemos tener en cuenta también que estos verbos principales se subdividen en 3 grupos más. Esos 3 grupos son transitivos, intransitivos y los ambitransitivos. Ya habíamos hablado en otro video de los transitivos y de los intransitivos. Sin embargo, vamos a hacer un resumen aquí global. ¿Cuáles son los verbos intransitivos entonces? Los verbos intransitivos son aquellos que no toman o no requieren de un objeto para tener un sentido total o completo. Es decir, el verbo, la misma expresión del verbo como si nos transfiere, nos transmite un mensaje completo. Miremos este ejemplo, un solo ejemplo. They arrived. Si yo digo they arrived, estoy diciendo ellos llegaron. El verbo no requiere de un objeto que lo complemente. Tengan en cuenta que los verbos intransitivos no los podemos utilizar en voz pasiva. No tienen aplicación. Miremos entonces los verbos transitivos, transitive verbs. Un verbo transitivo es un verbo que toma o requiere de un objeto para tener un sentido completo. Es decir, por supuesto, lo contrario de lo que es un verbo intransitivo. He opened the door. La palabra door, que es un sustantivo, es el objeto de la acción y está siendo afectado por la operación, por el verbo en sí, la acción del verbo. He opened. Si yo digo he opened y me quedo ahí, pues él abrió. ¿Pero él abrió qué? La puerta, the door. Bueno, ahora, cuando hablamos de verbos transitivos, debemos tener en cuenta que ellos también se subdividen en otros 2 grupitos. Los que son monotransitivos y los que son ditransitivos. Obviamente, como lo indica su nombre, los verbos monotransitivos son los verbos que requieren de un solo complemento para tener un sentido total o completo. Un solo ejemplo, I read my newspaper. Yo leo mi periódico. Como observan, solamente requerimos de un complemento para ese verbo, para que ese verbo tenga un significado completo. Bueno, los verbos ditransitivos entonces son verbos que requieren un objeto o complemento directo y uno indirecto. Es decir, esos verbos requieren de 2 complementos o 2 objetos para tener un sentido completo. Este tipo de verbos son muy interesantes porque nos facilitan formar oraciones de 2 maneras diferentes sin que el sentido de la oración sufra un cambio real, o sea, sufra un cambio alguno, lo que estamos expresando, pues. Entonces vamos a decir que esos verbos los podemos escribir de 2 formas, en 2 órdenes. Vamos a decir que un orden es real y el otro es irreal. Entonces el orden real, miren esta gráfica, el orden real se escribiría así: un sujeto seguido de un verbo, seguido de un objeto directo, seguido de la preposición to y luego seguido del objeto indirecto. Entonces en este orden la preposición to nos está conectando a ambos complementos, a ambos objetos, al directo y al indirecto. Miremos un ejemplo. He gave the letter to her. He gave the letter to her. Él le dio la carta a ella. Ese es el orden real. Miremos el orden irreal. Tenemos el sujeto seguido del verbo más un objeto indirecto. Ya cambiamos el orden de los objetos. Seguido inmediatamente del objeto directo. Vamos a usar la misma frase para que tengan en cuenta el cambio. He gave her the letter. He gave her the letter. Entonces, como se dan cuenta, cuando usamos el orden irreal, la preposición to se omite, la quitamos, porque su función principal en la oración, en lo que estemos expresando, es indicar hacia quién va dirigido el objeto indirecto. Entonces, si la quitamos, pues, o invertimos el orden, el objeto indirecto, pues, deja de existir. Entonces, ese es el uso, las 2 maneras en las cuales podemos utilizar los verbos ditransitivos. Son verbos muy interesantes. Ahora vamos a ver los verbos ambitransitivos, ambitransitive verbs. Como su nombre lo indica, pues estos verbos pueden ser tanto transitivos como intransitivos, sin necesidad de ejercer algún cambio en la forma del verbo. Es decir, no necesitamos aplicarle ningún cambio al verbo y siempre va a funcionar de igual manera. Vamos a utilizar el ejemplo que escribimos inicialmente. I read my newspaper. Yo leo mi periódico. Pero puedo decir, I always read in bed. Siempre leo en cama. Observe que en la primera oración, el verbo read es usado de manera transitiva, con el objeto directo. Es decir, él requiere ahí de un objeto directo. En este caso estamos hablando del newspaper. Mientras que en la segunda oración no hay un objeto. En este caso el verbo
simplemente está siendo usado de manera intransitiva. Yo siempre leo, I always read, in bed. La expresión adverbial in bed no se puede considerar objeto ahí del verbo. Entonces, ahora que ya terminamos esta parte de lo que son los verbos principales, vamos a continuar con otras clases de verbos. Vamos a hablar rápidamente de lo que son los verbos conectores o copulares. En inglés, copula or linking verbs. Un verbo copula o copular es un verbo que conecta el sujeto con el complemento. También los podemos llamar como verbos de enlace. Se llaman linking verbs, verbos de enlace. Un ejemplo, that food smells nice. Esa comida huele bien. Observe la acción del verbo ahí. Está conectándonos el sujeto de la oración, en este caso that food, esa comida, ¿cierto? Con un complemento que viene siendo un adjetivo. En este caso estamos diciendo que la comida huele bien. En este caso es la palabra nice. Entonces es muy obvia la acción del verbo. La palabra smell, el verbo, conecta al sujeto al adjetivo que lo está describiendo. Voy a darles la lista más común de los verbos copulares principales en el inglés, que son los que normalmente utilizamos para conectar a un sujeto con un adjetivo. Y son be, sí señor, el verbo to be, el verbo look, que es mirar, el verbo feel, sentir, el verbo taste, probar o saborear algo, smell, es oler, sound, puede ser sonar o darle sonido a algo, el verbo seem, el verbo parecer, appear tiene diferentes usos como verbo, puede ser directamente aparecer y también puede inclusive significar el parecer de algo. El verbo get, obtener algo, de coger algo, tomar algo. Become, volverse. Grow, que es crecer. Stay, quedarse. Keep puede ser conservar o continuar también, dependiendo del contexto. Turn, que puede ser voltear o cumplir, según el contexto en el que lo estemos utilizando. Prove es probar. El verbo go, ese verbo normalmente es un verbo cópula. Remain, que también es similar a stay, también es como conservar, quedarse. Resemble, tiene que ver directamente con la semejanza de algo, de alguien sobre algo, o con alguien. El verbo correr, run. Bueno, esta es una lista de los verbos principales que utilizamos en inglés como verbos conectores. Bueno, entonces ya con esto cerramos la primera parte de la tercera serie de las clases de verbos del inglés. Por favor, no se pierda la segunda parte y recuerde, LinguaVid es una puerta abierta al mundo. Nos vemos en el próximo video.